Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo 26 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 a 29. Dios dona su espíritu para el gobierno de la comunidad. El libro de los Números narra la estancia del pueblo de Israel en el desierto después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto. El libro se divide en tres partes. La primera parte narra los últimos días de Israel en el Sinaí. La segunda parte presenta las varias etapas del pueblo a través del desierto, desde el Sinaí hasta la llanura de Moab, y la tercera parte muestra a la comunidad de los israelitas instalada en la llanura de Moab, preparando ya su entrada a la tierra prometida. El objetivo del libro es mostrar cómo Israel gana progresivamente conciencia nacional y religiosa hasta convertirse en asamblea santa reunida en torno a su Dios. El éxodo no fue solo un viaje del pueblo por el desierto, sino una oportunidad para renovarse, transformarse, crecer en espiritualidad, liberándose de la mentalidad de esclavitud y adquiriendo una cultura de libertad. Nuestro pasaje tiene lugar poco tiempo después de que el pueblo abandonó el monte Sinaí. Los israelitas se encontraban en un lugar llamado Tabera, donde murmuraron y se rebelaron contra Dios porque no tenían suficiente comida. Moisés ya estaba cansado de gobernar a su pueblo. Él había dedicado toda su vida al servicio de los israelitas, pero en los últimos años de su vida las dificultades y los problemas se multiplicaron, y los israelitas no hacían más que lamentarse, reclamar y rebelarse. Un día Moisés, cansado y desilusionado, se quejó ante Dios de no poder soportar el peso de guiar a este pueblo rebelde. Entonces el Señor le propuso elegir 70 ancianos que, después de ser ungidos por el Espíritu de Dios, ayudarían a Moisés en la tarea de conducir al pueblo por el desierto. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apartando parte del espíritu que él poseía, se lo pasó a los 70 ancianos del pueblo que estaban en la tienda del encuentro. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar una sola vez. Habían quedado en el campamento de los israelitas 2 del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda del encuentro, pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. «Prohíbeselo tú, Moisés, señor mío». Moisés le respondió: «¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor». Los ancianos en Israel hacen parte de una institución que pertenece a la esfera política y social. Ellos eran los jefes de familia que formaban en cada ciudad un consejo encargado de presidir la comunidad. Nuestra lectura quiere demostrar que esta institución existía desde la época de Moisés, cuando el pueblo se encontraba en el desierto. Por tanto, incluso en la actualidad ellos reciben el Espíritu de Dios para colaborar en el gobierno de la comunidad. La presencia del Espíritu no solo anima a quien ha sido llamado para desempeñar la misión del gobierno, sino que también crea unidad en la comunidad. Nuestro pasaje dice que 2 ancianos, Eldad y Medad, no estaban presentes en la tienda del encuentro en el momento de la recepción del Espíritu. Sin embargo, comenzaron a profetizar a pesar de estar fuera del grupo de los elegidos. Este hecho, en vez de crear tristeza e indignación, producía alegría, porque el Espíritu eligió posarse sobre quienes no pertenecían a esta institución. Pero el joven Josué, una figura destacada entre los israelitas, quien luego será el sucesor de Moisés, se indigna. Le parece un hecho intolerable que pone en duda los poderes de la jerarquía establecida. Es por esto por lo que se dirige a Moisés para que no permita tal cosa y restaure el orden y la jerarquía. Moisés responde como un hombre libre, con mentalidad abierta. Él no se preocupa por el control y los mecanismos de poder, sino que quiere la vida y la felicidad del pueblo. Es por esto que él responde: ojalá todo el pueblo fuera profeta y que el Señor infundiera sobre ellos su espíritu.
Esta respuesta de Moisés se convirtió en un anuncio profético del día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se posará sobre todo el pueblo de la nueva alianza. Nuestro pasaje deja un mensaje para los animadores de las comunidades cristianas. Para no sentirse estresados y agotados como Moisés, no deben centralizar el poder. Es necesario compartir con todos los miembros de su comunidad las tareas y los servicios que hay que hacer. Por otra parte, la lectura de hoy lanza una condena definitiva a todo tipo de fanatismo, bien sea político o religioso. Fanático es aquel que ataca a cualquiera que no piense como él o no pertenezca a su grupo. Es quien cierra los ojos al bien que hacen los demás, convencido de que los que no están con él o no comparten sus convicciones y proyectos son malos y hay que combatirlos. El fanático es peligroso porque, si no puede imponerse con la razón, recurre a la violencia y a la guerra. El espíritu no puede ser encerrado dentro de los límites de una institución. Dios es libre para romper el molde y para suscitar el bien en cualquier lugar. Donde existen el amor, la paz, la alegría, allí está ciertamente la obra del Espíritu de Dios. Estos ancianos recibieron el espíritu de Moisés y realizaron la obra que caracterizaba a Moisés, la de ser profeta. En el bautismo todos hemos recibido el espíritu de Jesús para realizar las obras que él hacía y para que quien nos vea, lo vea también a él. La segunda lectura es de Santiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, unas severas advertencias a los ricos. Para el autor de la carta, el acceso a una vida plena depende de las opciones que toma el ser humano al caminar por este mundo. En su época había profundas desigualdades. Junto a la riqueza desproporcionada e ilimitada, había una pobreza muy aguda. La explotación de los pobres y la violencia contra los humildes eran fenómenos demasiado frecuentes y de los que los cristianos eran muy conscientes. Nuestro pasaje lanza un grito profético que denuncia a los ricos, les recrimina su orgullo, su autosuficiencia y su obsesión por los bienes materiales. Ahora les toca a los ricos. Lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Su riqueza está podrida, sus ropas apolilladas, su plata y su oro herrumbrado, y su herrumbre atestigua contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. El salario de los obreros que no pagaron a los que trabajaron en sus campos alza el grito. El clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes llevaron en la tierra una vida de lujo y placeres. Han engordado y se acerca el día de la matanza. Han condenado y matado al inocente sin que él les opusiera resistencia. Ante la injusticia social, los profetas a menudo recurrían a las amenazas contra los ricos. Sin embargo, en ningún libro de la Biblia hay una condena tan violenta como la que encontramos en la lectura de hoy. El lenguaje del autor de la carta de Santiago es violento y colorido, muy del gusto de los predicadores de la época. El autor, como en una visión profética, contempla el fin de los tiempos y describe con violencia el destino que aguarda a quienes tienen como principal objetivo en la vida acumular bienes. Santiago no está en contra de la riqueza, que es un bien en sí mismo y se necesita para el progreso de todas las naciones. No debe ser destruida, sino, como hicieron los profetas e hizo Jesús, denuncia su mal uso y el peligro que representa cuando es adorada como un ídolo. El rico se olvida fácilmente de que correrá la suerte de la flor de un prado. Al salir el sol calienta con fuerza, la hierba se seca, la flor se marchita y su belleza se pierde. Así se marchitará el rico en sus negocios, dice Santiago. La codicia es la raíz de todo pecado y es la causa de todos los desacuerdos y conflictos. El autor denuncia en forma apasionada el origen de la riqueza. Se acumula en su mayor parte a través de la injusticia contra el más débil. Es el resultado de la intimidación, de maniobras corruptas, de la explotación de los trabajadores a quienes no se les recompensa de manera justa por el fruto de su trabajo. Defraudar el sueldo de un trabajador es equivalente a matarlo.
Enriquecerse con lo que le corresponde a los pobres no solamente es corrupción, sino que equivale a quitarles la vida. Dios no tolera la explotación y la opresión de los pobres, y quien lleve una vida por los caminos de injusticia no podrá ser parte de la familia de Dios. Santiago dice a los ricos: ustedes llevaron en la tierra una vida de lujo y placeres, han engordado para el día de la matanza. La gravedad de la denuncia se explica por el hecho de que la acumulación de riqueza es incompatible con la opción evangélica. Los bienes de este mundo son para todos y deben ser compartidos con los más necesitados. Jesús dijo con toda claridad: quien no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 9, versículos 38-48. Jesús enseña a sus discípulos. Jesús y sus discípulos están reunidos en casa en Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea. Allí el maestro pregunta a sus discípulos de qué hablaban por el camino, pero ellos no respondieron, porque habían discutido quién de ellos era el más grande, un argumento totalmente rechazado por Jesús. Los discípulos guardaron silencio porque les daba vergüenza tener un espíritu competitivo por el poder. El maestro es consciente de que sus discípulos aún tienen dificultad para comprender los valores del reino de Dios, es decir, del mundo nuevo que están haciendo. Ellos todavía albergan en su corazón orgullo, afán de poder, celos, privilegios, etc., que proceden del maligno e impiden acoger y apropiar el Evangelio de Jesús. Recordemos que en este mismo capítulo, después del episodio de la transfiguración, cuando los discípulos bajaron del monte, un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca lo tira al suelo, él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Cuando Jesús había enviado a sus discípulos en misión, les había dado el poder para expulsar espíritus inmundos. Pero aquí ellos no pudieron expulsar esta clase de demonio. Muy probablemente se trataba de un caso epiléptico. Nuestro pasaje inicia con la presentación de un exorcista anónimo que utiliza el nombre de Jesús para expulsar demonios y muestra óptimos resultados contra las fuerzas del mal. Escuchemos cómo reacciona Juan ante este hecho. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos sigue. Además del orgullo personal, a los discípulos los invade otra clase de orgullo que es todavía peor. Es más peligroso porque se esconde muy bien. Es el orgullo de grupo. Es terrible porque se camufla de acuerdo con el objetivo que persigue. A veces se disfraza de celo por Dios, otras veces como amor por la iglesia, etc. Pero esconde la voluntad de competición, de afirmar la propia superioridad, no como persona porque le da vergüenza, sino como grupo. Y finalmente, este orgullo de grupo desemboca en el sectarismo y en el fanatismo. Busca sus propios intereses y no el bien y el servicio del otro. Esto es lo que está pasando en el grupo de los discípulos de Jesús. Quien interviene está pensando en el buen nombre del grupo al que pertenece y cae en el fanatismo. Se trata de Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, a quienes Jesús los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, es decir, personas que se enervan fácilmente, conflictivas, fanáticas, que se oponen a cualquier cambio religioso o político. Ellos son quienes piden a Jesús los primeros puestos en el nuevo reino. San Lucas cuenta que cuando Jesús iba para Jerusalén quería pasar por Samaria y sus habitantes se opusieron. Santiago y Juan dijeron al maestro: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Jesús les respondió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Estos dos discípulos se muestran realmente muy agresivos. En nuestro pasaje, Juan pide a Jesús que impida a uno que está expulsando los demonios utilizando su nombre y sin pertenecer al grupo.
Durante el rito de exorcismo, los curanderos de la antigüedad solían pronunciar nombres de ángeles, de demonios y de personajes famosos por sus poderes terapéuticos, porque pensaban que invocando estos nombres ayudaría a mejorar la eficacia de sus intervenciones y lograr resultados prodigiosos. El historiador judío Flavio Josefo hace referencia a un cierto Eleazar que expulsaba demonios invocando el nombre de Salomón, quien era considerado el protector de todos los que se dedicaban a explorar los misterios del conocimiento. Dado que Jesús ya era famoso en toda Galilea, había curanderos que, entre otros nombres, utilizaban el nombre de Jesús. Juan, hijo de Zebedeo, ve a quien está haciendo el bien como a un rival porque trabaja sin la autorización de ellos. El verbo utilizado para indicar esta acción está en imperfecto, que implica una duración en el tiempo. Por tanto, los discípulos de Jesús se lo impedían repetidamente, pero sin ningún resultado, porque él continuaba haciendo su obra. Ellos no fueron capaces de persuadirlo. El Satán se manifiesta aquí en el protagonismo comunitario. Juan no dice que la persona que está expulsando demonios no sigue a Jesús, sino a ellos. Identifique el seguimiento de Jesús con hacer lo que ellos digan o decidan. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es seguir al Maestro y vivir como Él, y otra cosa son las opciones y las decisiones de los discípulos. Ellos se sienten los únicos depositarios del bien. Se consideran punto de referencia obligado para quien quiera hablar y obrar en nombre del Maestro. Pero lo que más les molesta es el hecho de que uno que no pertenece al grupo sea capaz de hacer lo que ellos no han podido hacer, como fue el caso de curar al muchacho epiléptico. Los discípulos están celosos y consideran rivales a quienes hacen el bien. Puede ocurrir que los celos de grupo también estén presentes en nuestras comunidades cristianas, sobre todo en algunos movimientos apostólicos. A nivel particular, sus integrantes son muy buenos, coherentes con su vida, pero como grupo se vuelven fanáticos, se consideran los únicos que tienen derecho a tener a Cristo. No podemos olvidar que el Espíritu de Dios ha sido dado a todo ser humano. No ha sido reservado únicamente para los bautizados, por tanto, no nos sorprenda que quien acoge este Espíritu realice obras de amor y haga el bien por todas partes sin ninguna discriminación. Es por esto por lo que Jesús es claro en la respuesta a Juan. Jesús respondió: no se lo impidan. Aquel que haga un prodigio en mi nombre, no puedo luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a nuestro favor. En contra de nosotros está quien decide dominar en cambio de servir. Quien quiera hacerse grande se aleja del Señor. Pero quien se entrega al servicio del hermano, quien construye amor, incluso sin ser bautizado o sin pertenecer a la comunidad eclesial, está de parte de Jesús. Y ahora el Maestro enseña a sus discípulos por medio de una serie de dichos. Escuchemos el primero. Quien les dé a beber un vaso de agua en atención a que ustedes son de Cristo, les aseguro no quedará sin recompensa. Dar un vaso de agua hoy parece algo insignificante, pero si relacionamos el dicho de Jesús con la experiencia de un pueblo que ha atravesado el desierto, donde el que no conoce la ubicación de los pozos muere de sed, si ubicamos el dicho de Jesús en la tierra de Israel, donde el agua es escasa, comprendemos incluso el mandato de no rechazar el agua ni siquiera a los enemigos. El libro de los Proverbios dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. El profeta Isaías pide ir al encuentro de quienes han huido de una guerra llevando agua, porque son fugitivos que tienen sed. Dar un vaso de agua es signo de acogida y de protección, porque va acompañado de un gesto de amor. Es decirle incluso al enemigo: quiero que sigas viviendo. Es la oportunidad para entrar en diálogo, reconciliarse y reconocer al otro como hermano. Jesús dice que habrá una recompensa, porque de un pequeño gesto de amor surge un mundo más humano, más fraterno.
El vaso de agua no lo ofrece un discípulo, sino un extraño, un desconocido lo da a quien anuncia el Evangelio y no recibe como recompensa el paraíso o un premio en el más allá, no. El premio es que Él está colaborando en el comienzo de un diálogo, de una relación de amor entre las personas que tienen concepciones de vida diferentes. Para Jesús, ningún gesto de amor queda sin dar fruto. El segundo dicho de Jesús: cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. La palabra escándalo en griego significa obstáculo, aquello que impide o interrumpe el camino de una persona. Y Jesús pone en guardia al creyente con respecto a los más pequeños. No se trata de los niños. Con el término mikroi en griego se entiende las personas que son débiles en la fe. Los que dan los primeros pasos para seguir a Jesús y de pronto un creyente produce escándalo, es decir, interrumpe este camino de fe y ocasiona que la persona se aleje de Cristo. Jesús dice que quien pone este obstáculo asume una responsabilidad enorme. La gravedad de este escándalo se comprende desde el contexto en el que lo ubica el evangelista: la ambición, los privilegios, los títulos honoríficos, las venias a otras personas, la competición para ser los primeros de acuerdo con la lógica del mundo, etc. Es un espectáculo poco edificante que mantiene alejadas de la iglesia a las personas pequeñas, a las que inician su proceso de fe, que terminan por no creer en Cristo. Otro escándalo grande es la forma de concebir y de enseñar el rostro de Dios. Muchas personas se alejan de la comunidad cristiana porque no se muestra el rostro misericordioso de Dios que nos enseñó Jesús de Nazaret, sino un rostro castigador o vengativo, justiciero, inventado por la lógica de los hombres. También existe un escándalo por el comportamiento poco edificante cuando no somos luz del mundo o sal de la tierra. Ahora bien, el escándalo produce una responsabilidad grave, tanto que se compara con imágenes fuertes utilizadas en el tiempo de Jesús: morir ahogados en el mar. Es preferible que le amarren una piedra de molino que pesa muchas arrobas y lo arrojen al mar. La gravedad del escándalo la presenta Jesús con la imagen de una muerte infame, porque no era posible hacer una digna sepultura al cadáver, algo supremamente importante en la cultura judía. Los siguientes dichos de Jesús ponen en guardia contra otra forma de escándalo, que es el causado por la mano, el pie, los ojos, órganos que en el tiempo de Jesús indicaban los impulsos hacia el mal, la lujuria, las inclinaciones que conducen lejos de Dios e inducen a opciones inmorales. Jesús pide que se corte inmediatamente con estos impulsos. Si tu mano es motivo de escándalo, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a parar a la gehenna, al fuego inextinguible, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie es motivo de escándalo, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo es motivo de escándalo, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hay como una fuerza negativa que emerge desde nuestro interior. No todo lo que está en nuestra mente es bueno, y Jesús nos quiere advertir contra esta situación. Jesús emplea imágenes del lenguaje semítico que no se deben tomar al pie de la letra. No hay que quitarse la mano física o cortarse el pie o arrancarse el ojo. Hay es que cortar con todo aquello que impide construir una vida de acuerdo con el Evangelio. Los tres dichos hablan de un lugar donde la persona puede ser arrojada. Es la gehenna, donde el fuego no se apaga. ¿Qué es la gehenna y qué es el fuego? Hay que aclarar que este lugar no tiene nada que ver con el infierno, las llamas o el tormento o el diablo, nada de esto. El infierno no aparece en el Evangelio, Jesús nunca lo ha mencionado.
El infierno lo han inventado y han comenzado a hablar de él los cristianos después de la segunda mitad del siglo segundo. La Gehenna es un lugar, es un valle que se encuentra al sur del monte Sión en la ciudad de Jerusalén. Este valle se llama Gimnón, tal vez en honor al propietario del terreno. Este lugar se convirtió en un lugar maldito porque allí había una colina llamada Tofet, donde en la antigüedad se inmolaban niños en sacrificio al dios Moloch, un ídolo pagano. Los cartaginenses eran famosos por esta clase de sacrificios crueles, pero no sabemos si el niño incinerado en sacrificio a la divinidad pagana aún estaba vivo o ya había muerto y lo ofrecían pidiendo su reemplazo. De todos modos, por estas prácticas este lugar había sido declarado impuro por el rey Josías y luego maldito por los profetas. Se dice que allí fue donde Judas se ahorcó, de acuerdo con la tradición del Evangelio de Mateo. Hoy encontramos allí el monasterio de San Onofre, un ermitaño del siglo IV que vivió en una cueva entre acantilados de Capadocia. La Gehenna también era un lugar impuro, porque en sus rocas a lo largo del valle se construyeron muchas tumbas. Es por esto por lo que el texto habla del gusano que no muere, porque siempre habrá cadáveres. Finalmente, para hacer este lugar totalmente inmundo en tiempos de Jesús, lo convirtieron en el basurero de la ciudad de Jerusalén. Así que de día y de noche ardía un fuego que nunca se apagaba y expedía un olor que producía náuseas. Además, porque allí cerca se curtía el cuero, una actividad impura para los judíos. Los rabinos utilizaban la expresión terminar en la Gehenna para llamar la atención sobre el peligro de arruinar la vida. Si una persona se comporta mal en la vida, termina en la Gehenna, es decir, está botando la vida al basurero. Jesús habla en este sentido y no está hablando de un castigo de Dios. Sería una blasfemia presentar un Dios que condena a sus hijos, siendo Él amor y solo amor. El texto dice que en la Gehenna el gusano no muere y el fuego no se apaga. El gusano indica la descomposición de un cadáver, la putrefacción. Es la autodestrucción con la cual se encuentra quien obra mal en la vida y no sigue los valores del Evangelio. El fuego fue una imagen utilizada por Juan el Bautista cuando hablaba de la paja que se quema para que quede limpio el grano. Así se significa la purificación que tiene la persona de las acciones negativas. Pablo utiliza la misma imagen cuando dice que al final de la vida todas las obras serán pasadas por el fuego, que quema todo lo que no es oro, es decir, quema la paja, el heno, todo aquello que es efímero. Se trata de una advertencia para construir la vida sobre los valores que permanecen, no sobre lo que es efímero, lo que es basura, que se quema. Después de pasar por el fuego seremos salvados, dice Pablo. Por tanto, es un llamado de atención a tomar en serio la vida y a construir sobre aquello que finalmente permanece, es decir, sobre el amor. El único fuego que conoce Jesús es el fuego del Espíritu. En el Evangelio de Lucas dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Es el fuego de Pentecostés, el fuego del Espíritu que es la sabiduría del amor. Jesús dice que si la mano es ocasión de escándalo, hay que cortarla. La mano representa las acciones humanas. Jesús pide tomar el control de todo lo que hacemos porque la mano puede ser utilizada para hacer el bien, para dar vida, para levantar al caído, dar el pan al hambriento, revestir a quien está desnudo. Pero también la mano puede ser utilizada para robar, apropiarse de los bienes que necesitan los demás, puede ser utilizada para la violencia, para matar. La mano puede estar abierta para donar o cerrada de modo egoísta. Jesús dice, vigila sobre tus acciones. Si tu corazón te empuja a cometer acciones negativas, corta esa mano, es decir, acaba con esa clase de comportamientos. El pie indica la dirección o la orientación de la vida. Jesús nos dice, mucha atención, ¿a dónde estás yendo? En el judaísmo era común hablar en lenguaje dialéctico. El camino de la verdad y el de la mentira, la corrupción o la justicia, la luz y las tinieblas, etc.
Dios mismo en el libro del Deuteronomio dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Jesús también habla del camino amplio y del camino angosto, la puerta amplia y la puerta angosta. Jesús quiere que pongamos mucha atención a nuestros pasos, por dónde estamos orientando nuestra vida. Si la vemos en peligro, hay que cortar inmediatamente el pie, es decir, cortar la dirección equivocada, porque se puede tirar la vida a la basura. El ojo representa el deseo que se despierta con lo que vemos. Muchas decisiones en la vida las tomamos de acuerdo con lo que vemos y nos seducen. El discípulo tendrá que ser guiado no por el deseo de lo que ve y gusta, sino por la voz del Espíritu, por su identidad como hijo de Dios. Jesús advierte: cuando el proyecto de vida no está en sintonía con el amor, hay que cortar, no dar riendas, porque luego ya puede ser muy tarde. Esto no quiere decir que Jesús prohíba disfrutar la vida en el modo correcto, no. Sencillamente nos está pidiendo unir nuestra vida a la de Él, porque al final la vida que tiene suceso es aquella que se construye sobre los valores evangélicos. Esta es una vida realmente humana. Les deseo un feliz domingo.